de Cervantes no se midió al escribir el Quijote, obra universal y eterna. Bueno, pues yo traigo unos apuntes que tenía, yo creo que estos apuntes tengo hace a lo mejor 20 años, nunca los había leído en público. Es una idea sobre las utopías, que por cierto, lo que leías ahorita del Quijote tenía mucho de utopía en sus deseos de paz, justicia, libertad, igualdad. Eso, pues muchos lo consideran utópico 100%. Utopía. El término utopía fue concebido por Tomás Moro, 1478-1535, en su obra Utopía, publicada en 1516. Y el término se refiere a un mundo idealizado que se presenta como alternativa al mundo real mediante una crítica de este. Ahorita pues nosotros vivimos una situación que quisiéramos mejorarlo, ¿verdad? Y criticando lo que vivimos, pensamos en otra forma de vida, de desarrollo ideal, que claro, es una utopía. Y las utopías, el término griego, en griego quiere decir eso, ausencia, no real, no posible, ¿verdad? También se le asocia mucho con la ciencia ficción, a la utopía, ¿verdad? Ya que se refiere a la sociedad perfecta en la que los seres humanos viven en condiciones únicas y tienen opciones de felicidad. Sin embargo, en su concepción misma va implícita la imposibilidad de su existencia. O sea, en pocas palabras, tanta belleza no puede ser verdad. Al paso de los siglos, las utopías han remitido a ámbitos diferentes, contextos de corte más bien filosóficos o políticos o afines a ciertos aspectos de las doctrinas religiosas. El primer libro que se considera una utopía es nada menos que la República de Platón, porque en la República Platón habla de lo ideal, cómo debe vivir un Estado. Sus gobernantes deben ser, lo que nos acaban de leer el Quijote, justos, con un amplio criterio de lo que es la justicia, y manejar en forma honrada y eficaz al Estado. La República está conformada por 10 libros, en síntesis. Habla de definiciones para la justicia, la ciudad, la educación, y así como sobre los custodios o responsables del buen gobierno y la idea del bien. Platón, su peculiar manera de platicar, él nunca escribió nada, es más lo que nunca supo escribir. Todo era oral y sin embargo se siguen conservando la mayor parte de sus textos y se siguen considerando actuales hasta cierto punto. Y por eso se le considera una utopía, porque creo que todavía no llega a existir un Estado con esa perfección. Después, en 1516, Tomás Moro, precisamente influenciado por la República Platón, escribe y él crea el término utopía. El nombre en inglés es muy largo, no lo recuerdo realmente, pero se quedó el nombre de utopía para su obra. Este es un gran diálogo dividido en 2 libros.
El primero es la narración de Rafael Itlodeo, aventurero portugués, con quien el autor tiene una animada conversación y análisis sobre los males de la sociedad de su época. Y en el segundo libro, Itlodeo le explica las normas y formas en que viven los utopianos, pueblo que conoció en uno de sus viajes y que tienen un modelo que supera con mucho a la sociedad europea. En el libro se describen los males de la sociedad. Bueno, en el primer libro se describen los males de la sociedad y en el segundo se propone otra organización social igualitaria, justa, en la que el reparto de la riqueza sea equitativo. Libertad, igualdad y solidaridad son conceptos que aparecen en este texto que inspiró revoluciones como la francesa y las teorías del socialismo. Y sí, tiene alto contenido de socialismo. Tomás Moro, pues, han de saber, fue decapitado, tuvo problemas ahí con el rey y después fue nombrado santo por la Iglesia Católica. El santo Tomás Moro. Fue un hombre increíble, vale la pena leer su biografía, ¿eh? Hizo tantas cosas, participó en tantas ideas revolucionarias y yo creo que por eso le cortaron la cabeza. Otra utopía es la de Francisco Rabelais, escrita en 1534. Se llama La Abadía de Thelem. Y es una historia de un padre y su hijo, que son gigantes, y protagonizan la más hilarante y obscena novela del siglo XVI francés. En uno de los pasajes aparece esta abadía cuya regla es simple: haz tu voluntad. Y haz tu voluntad. O sea que la única ley era haz lo que te dé la gana, ¿verdad? Por eso la llaman, dicen que es hilarante y hasta obscena, por eso es imposible. Pero sin embargo es un libro que en su tiempo causó revuelo. Dice aquí en mis apuntes, por supuesto es una parodia, pero está basada en una serie de premisas por demás libertarias y emblemáticas de la época renacentista, cuando fue su concepción del libro, la idea del libro. Otra utopía es la de Tommaso Campanella, un italiano, la editó en 1623, se llama La ciudad del sol, donde un marino le cuenta a un caballero de la orden hospitalaria cuando se vio forzado a desembarcar en la isla de Taprobana, cuyos nativos lo conducen a la mítica ciudad del sol, donde el poder, la sabiduría y el amor son las líneas a seguir. Son las líneas a seguir del gobierno en funciones. En este lugar no hay siervos ni amos. Todo bien es comunitario y todos comparten dormitorios y mesas. Honran al universo porque es la imagen viva de Dios y creen en la inmortalidad del alma. También otra forma utópica de pensar. Francis Bacon, inglés, editó en 1627 La Nueva Atlántida. Es un título que también nos remite a Platón. Él también habló de una Atlántida. Y además creo que él también inventó ese término, Atlántida. En esta obra se describe el extravío de una tripulación que parte de Perú y llega hasta un territorio inexplorado y profundamente religioso, Ben Salem, donde predomina la imaginería
por conquistar a la naturaleza y a la ciencia. De allí que aparecen vislumbres geniales como el avión y el submarino. Aquí sí era una utopía que, pensando en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y pues ahí hacen mención al que podrían existir aviones y submarinos. Otra es de H.G. Wells, uno muy famoso por su libro sobre los marcianos, que causó revuelo en 1955 en Nueva York, un escándalo. Empezaron a anunciar que nos invadían los marcianos, la gente se lo creyó y se hizo un caos en Nueva York. Bueno, la guerra de los mundos, exactamente. Este libro él lo tituló Una utopía moderna, donde el autor y un amigo botánico son transportados a un planeta similar a la Tierra, con la misma extensión, clima y configuración topográfica, cuyos habitantes son dobles de los terrestres. ¿La viste? Ah, bueno, yo no recuerdo que te una película. Dice, a este lugar los recién llegados lo llamaban utopía, y en él no existen nacionalidades ni idiomas. Las clases sociales son establecidas de acuerdo al espíritu. La propiedad es comunitaria y el Estado es el gran regulador. Sí fue criticado, un apunte, por el carácter tedioso de la narración, pero sin embargo da una idea, otra idea utópica, de algo que podría existir pero que a la vez no existe. Y las menciones a estos libros, voy a terminarla con un libro que lo leí también hace a lo mejor 50 años y sí me impactó mucho. Es El mundo feliz de Aldous Huxley, editado en 1932. Esta obra literaria excepcional es una de las mayores distopías o antiutopías. Ahorita vemos por qué. En ella el autor hace una dura crítica a los totalitarismos. Él habla en su utopía del año 623 después de Ford. De Ford. Es un término que inventa ahí. Ford lo toma como un dios, ¿verdad? Y ahí la sociedad se desarrolla en torno al progreso de la ciencia y la tecnología y excluye cualquier miramiento ético. Las demás filosofías hablan de ética, de moral, de todos seamos buenos. Por eso es una anti-utopía. Y con esa idea se funda un Estado mundial en el que no existe pobreza, guerra ni crimen. Su única religión, el Fordismo. Aquí viene lo interesante y lo increíble. Las personas se conciben artificialmente. Ya no hay amor, ya no hay relación social ni de ninguna naturaleza. Las personas se conciben artificialmente y pertenecen a castas. Además son dependientes de las drogas y son simples máquinas entrenadas para trabajar y consumir. Porque Aldous Huxley dice que se producían los seres humanos, pero se producían ya para desarrollar, no entrenados, sino ahora podemos decir genes, para que, por ejemplo, dicen, ahora vamos a producir jardineros, y ya salían con el gen ese, pero para ellos nacían y crecían pensando que ser jardineros era lo mejor que les pudo haber pasado, que eran felices con ser jardineros, y así todos los niveles, ¿verdad?
cada quien era feliz dentro de su programación interna. Yo barro calles, soy feliz, soy importante porque barro calles. Entonces, ahí sale sobrando la ética, la moral, los sentimientos, ¿verdad? Entonces, es lo que lo hace diferente a las otras utopías. Dice: muchos consideran esta obra como una crítica al socialismo, pero la verdad es que Huxley alude a todos los totalitarismos, incluido el consumismo capitalista. Y por lo que se dice y lo que se ve alrededor nuestro, es la utopía más actual. Estamos viviendo ya la época del consumismo en exceso. Entonces, y si realmente yo creo que es la más actual, ya con los adelantos genéticos también que está viendo, que ya se pueden manipular ahí la formación del ser humano, pues no andaba tan errado. En 1932 Aldous Huxley al predecir esto, que podíamos ser programados. Pero claro, volvemos, es una utopía, no existe. Hay más libros sobre utopías, pero estos son los más representativos y he tratado de hacer un comentario bastante corto. Ojalá que tengan oportunidad de leer la que más les haya interesado. Son libros que se consiguen, la mayoría, económicos, ¿verdad? Y quiero hacer notar, siempre me gusta mencionar la bibliografía, que también les recomiendo este libro. Se llama 1000 libros, de Luis Rueda y Antonio Espina, editado por Aguilar en 1985. Habla de muchos libros en forma sucinta, ¿ya? Y leyendo eso avanza uno bastante en el conocimiento. No, son diferentes temas. Entonces no sé cómo anden. El tema que iba a tratar, esperanza,